están? Vamos a conversar brevemente. Yo voy a ajustar mi reloj para no pasarme demasiado de tiempo. Vamos a hablar sobre el sistema internacional y lo que está pasando en el sistema internacional, que es algo que tiene una enorme importancia. No solamente en el terreno de las relaciones internacionales, sino también en el terreno de las políticas domésticas, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, el mundo es una gran aldea. Esto viene siendo dicho desde hace mucho tiempo. Marshall McLuhan lo dijo, el experto en comunicaciones, lo dijo en la década de los 60, 70, la gran aldea. Y en esa gran aldea están pasando cosas muy graves. Estamos en un momento de transición, no en cualquier momento. Fíjense que hace pocos años atrás, ¿verdad? Estoy recordándome la presidencia de George Bush hijo, cuando lanza la guerra en contra de Irak, que provocó un desastre, la guerra en contra de Afganistán, la famosa guerra contra el terrorismo, en donde el capricho, la prepotencia de los Estados Unidos llegó a límites increíbles, probablemente inesperados, ¿verdad? ¿Qué decía, ¿verdad? Uno de los principales asesores de George Bush, un señor llamado Karl Rove, R-O-V-E. Decía en un momento ante una requisitoria periodística que se le hizo ante los horrores de la guerra en Irak. Piensen que la guerra en Irak, solo de niños, hay 500.000 niños que padecieron y murieron por esa guerra. Robe le dijo al periodista, ustedes sigan escribiendo, hagan lo que quieran. Nosotros somos un imperio y nosotros creamos la realidad, dijo. Nosotros creamos la realidad. Eso dijo el señor Karl Rove. Eso fue a comienzos de este siglo, hace menos de 20 años atrás. Hoy el mundo ha cambiado de una manera tal que Estados Unidos ya no puede crear la realidad. Estados Unidos ha iniciado un proceso irreversible de declinación, ¿verdad? Que no va a ser un proceso sencillo, no va a ser un proceso tranquilo, no puede ser un proceso sereno. Ningún imperio se entrega sin luchar hasta el final. Esto desde los textos de Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso. Estamos hablando de un texto que tiene 2500 años. Ya hablaba de esto, por eso se habla de la trampa de Tucídides, ¿no? ¿Qué pasa cuando un imperio entra en decadencia y hay un imperio que emerge como posible alternativa? Pero eso que a veces van a ver ustedes en la literatura, de nuevo se usa la expresión la trampa de Tucídides, hoy en día no se aplica. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hoy no es que hay un imperio en ascenso, no es que el imperio español se venía abajo y entonces el imperio inglés venía en su reemplazo. Y cuando el imperio inglés, el imperio del Reino Unido entra en decadencia después de la Primera Guerra Mundial, estaba Estados Unidos preparándose para ser el imperio de reemplazo. Porque hoy, y esta es la buena noticia, no hay imperio de reemplazo. No existe imperio de reemplazo. Y cualquiera que hable del imperio chino, el imperio ruso, es un charlatán de feria al cual les recomiendo yo desconectar, por supuesto, todos los oídos, ¿verdad? Porque no tiene nada que ofrecer. Está diciendo cualquier tontería. Probablemente, yo me atrevería a decir que este es el último imperio en la historia de la humanidad, el imperio norteamericano. Y es algo que no es una idea ocasional, algo que yo escribí en un texto que probablemente fue el último texto, el único texto donde yo pude hacer unas predicciones que funcionaron muy bien. Towards a Post-Hegemonic Age, The End of Pax Americana, ¿no es cierto? Un texto que se publicó en una revista llamada Security Dialogue, ahí lo ven abajo, del año 1994. O sea, yo ya en ese momento, año 1994, yo veía de que había tendencias muy fuertes, de que el avión imperial norteamericano estaba perdiendo altura, de a poquito. Por supuesto, había algunos gentes abajo que decían, bueno, se viene abajo el imperio, se derrumba. Yo decía, no, cuidado.
Este descenso imperial no va a ser así, no va a ser que se viene abajo de la noche a la mañana. El imperio es poderosísimo, aún hoy, más de casi, este texto es del 94, o sea que tiene prácticamente 30 años. La verdad estoy muy orgulloso de haber podido discernir esa tendencia, que evidentemente se ha comprobado. Hoy Estados Unidos se ha debilitado mucho, pero no es que está China agazapada para ser el nuevo hegemón imperial. Vamos hacia un mundo sin hegemones, y esa es la gran novedad. ¿Por qué sin hegemones? Porque nadie puede reemplazar a Estados Unidos en el papel que Estados Unidos ha desempeñado todo este tiempo, ¿no es cierto? Estados Unidos es irreemplazable como potencia, absolutamente irreemplazable por el poderío económico, militar y por el poderío ideológico. Esa fenomenal fábrica de crear fábulas, relatos, mentiras también, que es Hollywood, que tiene un peso fenomenal a nivel mundial. Estados Unidos creó una civilización universal, ¿verdad? Ustedes van a los más diversos países, sobre todo los jóvenes, la gente joven, viste cómo se viste en Estados Unidos, come al estilo americano, se divierte al estilo americano, escucha música pautada por la música norteamericana, se entretienen con el mismo tipo de entretenimiento que tienen los Estados Unidos, tienen los mismos héroes globales, ¿verdad? Eso no es una cosa que se pueda reemplazar de la noche a la mañana. Y tienen el idioma, el inglés, que es el idioma global. O alguien va a decirme que el mandarín va a reemplazar el inglés como idioma global. Digo, por favor. Entonces, la declinación de Estados Unidos, que va a ser una declinación continuada, permanente, que se ha acentuado, pero que no significa, para usar la metáfora del avión, que el avión se derrumba y estalla en el suelo. No, va a ser un avión que va a venir lentamente, perdiendo altura, que va a tener un aterrizaje medio violento, como tienen algunos aviones, por vientos cruzados, tormenta de nieve, una tormenta muy fuerte, algunos rayos que le puedan caer a poco de aterrizar, pero va a aterrizar. Estados Unidos va a seguir siendo un país de una enorme importancia en el terreno internacional, pero no va a ser un país que va a poder hacer lo que quiere, como ocurrió durante el periodo que se inicia, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial hasta hace un par de años, 2, 3 años. Y que creo que la guerra de Ucrania, que es una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia, librada en Ucrania, y en donde Estados Unidos trabajó de manera muy cuidadosa para provocar la operación militar rusa, que yo me resisto a hablar de invasión, digamos, porque ahí hubo una clarísima provocación por parte de Estados Unidos y los gobiernos europeos, que hoy en día no son otra cosa que protectorado norteamericano. Son gobiernos que han perdido toda autoridad moral. Gobiernos de países que fueron fundamentales en la historia contemporánea. Estoy hablando del Reino Unido, de Francia, de Alemania, en menor medida Italia, España, ¿no es cierto?, Holanda, Bélgica. Países que simplemente están de rodillas, que están exponiéndose a una guerra que puede llegar, ¿verdad?, si escala, a ser una guerra termonuclear, que sería el fin de la historia. No habrían sobrevivientes. Es una guerra en la cual nadie gana. Antes, con la tecnología de hace 40 o 50 años atrás, había todo en la Escuela de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, había quienes hablaban del first strike, o sea, el primer impacto. Si nosotros le damos el primer impacto a los soviéticos, ¿verdad?, se decía, ellos no pueden recuperarse. No más. Hoy, la tecnología moderna hace que aun cuando tú golpees por sorpresa a un rival, supongamos Estados Unidos atacando a Rusia o a China con un armamento nuclear,
los dispositivos de defensa que tienen esos países son de tal naturaleza que provocan la inmediata descarga de un aluvión de misiles que van a producir una retaliación, ¿verdad?, tremenda en aquel que intentó tomarlo por sorpresa, en el país que intentó beneficiarse con el primer golpe inesperado. O sea que hoy en día no hay ganador en una guerra termonuclear. Entonces estamos en esa situación tan peculiar. Estados Unidos se resiste a este cambio y se resiste fundamentalmente a partir de crear una situación en Europa, guerra en Ucrania, que como les decía recién, es lo que se dice técnicamente una guerra por procuración. Ustedes dirán, bueno, pero Rusia invadió, sí, claro, por eso le llamo operación especial, ¿pero por qué? Porque fue una respuesta defensiva ante planes concretos. Creo que tengo acá algo a mano para mostrarle. Planes concretos, ¿verdad?, que tenía Rusia, perdón, que tenía Estados Unidos para atacar a Rusia. Y acá hay un documento que es fundamental, lamentablemente no está impreso en color, pero que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, determinando el impacto de las opciones que imponen costos. Este es el documento, ahí lo pueden ver muy bien. Y en ese documento, hecho por la corporación RAND, que es una rama oficiosa del Pentágono, se plantea la necesidad de provocar a Rusia, dicho así textualmente, hacer que Rusia invada Ucrania. Y lo dicen, y lo ponen en una tabla. Dice, tenemos que colocar armas letales en la frontera entre Ucrania y Rusia para obligar a Rusia a atacar. Esto con la complicidad del cretino de Zelensky, ese payaso sangriento, ¿verdad?, que fue impuesto como presidente de Ucrania, que sabe todo esto, que ha mandado a su pueblo a la destrucción y a la muerte, siendo que Rusia le había ofrecido ya desde el año 2007 un tratado para acabar con el conflicto que existía. Ustedes saben, hay una región en el sur occidente de Ucrania que es una región rusa, que fue siempre históricamente rusa y que la Unión Soviética se la cedió alegre e irresponsablemente a los ucranianos. Y el gobierno ucraniano, cuando se produce el golpe de Estado que favorece el amigo Barack Obama, Premio Nobel de la Paz del 2009, miren la basura en la cual estamos metidos nosotros. Premio Nobel de la Paz en el 2009 le dan a Obama cuando apenas había empezado su gobierno. Barack Obama ayuda a montar un golpe de Estado en Ucrania en el 2014, manda ahí nada menos que a la señora Victoria Nuland, que era la segunda en el Departamento de Estado a cargo de asuntos euroasiáticos, y ustedes la pueden ver, yo he hecho varios pequeños videos sobre el tema, entregando botellitas de agua, ¿no es cierto?, galletitas, pancitos, a una horda de neonazis que estaban acosando al gobierno de Ucrania, que era un gobierno que tenía relaciones normales con Rusia. Ese gobierno fue destruido, no pudo resistir esa presión. Entraron rompiendo la casa de gobierno a hachazos limpios. Y en Odessa, esta gente, ¿verdad?, prendió fuego un edificio de los sindicatos obreros en Ucrania, con gente adentro, prendieron fuego, y a los que salían huían despavoridos, murieron muchos adentro, los ametrallaban a la salida. Ese es el gobierno neonazi. Estamos hablando de Ucrania. Ucrania, junto con Polonia, tiene el tristísimo récord de ser el país más antisemita, el país que más contribuyó a la matanza de judíos en Europa, mucho antes de la llegada de Hitler. Esa gente está ahora encaramada en el poder. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos con esto? Desangrar a Rusia, lo dice el informe de la RAND, ¿verdad? Ahora, no lo van a lograr, no lo van a lograr de ninguna manera, pero van a
tratar por todos los medios, aun cuando tengan que incendiar Europa. Ya provocaron 8 millones de emigrados de Ucrania que han debido salir del país, ¿verdad? Y van a seguir saliendo, porque Ucrania no tiene cómo ganar la guerra. La OTAN no tiene cómo ganar la guerra. Estados Unidos no puede ganar la guerra, salvo que Estados Unidos se decida utilizar un arsenal nuclear. Pero en ese caso, la respuesta rusa sería devastadora. Devastadora. Les quiero decir esto. Hay submarinos rusos apuntando a las principales capitales europeas y a las principales ciudades de Estados Unidos. Así como hay submarinos estadounidenses haciendo lo propio en contra de China y en contra de Rusia. O sea que si alguien aprieta el botón nuclear, el cálculo de los especialistas es que en los primeros 10 minutos, apenas mueren calcinados o convertidos en cenizas aproximadamente 95 millones de personas. Imagínense en manos de qué irresponsables estamos acá en Occidente, con el gobierno de los Estados Unidos, dispuesto a preservar su hegemonía a cualquier precio. A cualquier precio. Aún produciendo el riesgo de un holocausto nuclear que acabaría, digamos, el primer saque, los primeros 10 minutos, 95 millones de personas. Son los cálculos que maneja el Pentágono, los que manejan, por supuesto, el Ministerio de Defensa de Rusia, etc. Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que evitar eso y acostumbrarnos y decirle a los Estados Unidos que la transformación, la transición hacia un mundo posthegemónico, como yo advertí en 1994, es un proceso irreversible e inevitable. Y además es un proceso virtuoso, porque quiere decir que ya no va a haber mandamases en el planeta. Va a haber conjunto de países, bloques de países, ¿verdad? Estados Unidos, algunos países europeos. Europa ha entrado en una decadencia irremediable. Ya no cuenta ya más como actor autónomo en el plano internacional. El centro de gravedad de la economía mundial se desplazó hacia Asia-Pacífico. China, la India, Corea, Malasia, Indonesia, esos países, los TANs, Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, países de una riqueza natural fenomenal, son hoy en día el centro creciente de la economía mundial. Vivimos una era en donde se acabó la globalización neoliberal. Ha habido un acelerado proceso de desglobalización. El dólar está como moneda en retirada. No quiere decir que no sea muy buscado todavía, que no sea atesorado, pero cada vez menos. Y eso para Estados Unidos es inadmisible. El hecho de que la principal potencia petrolera del mundo, que es Arabia Saudita, haya establecido un acuerdo mediante el cual suministra petróleo al mayor importador mundial, que es China, que es una máquina de absorber petróleo de todo el mundo, porque tiene una economía enorme con una tasa de expansión fenomenal, y que esas ventas se hagan en yuanes o en la moneda saudí, ya no más en dólares. Es un golpazo brutal para Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿es el único? No. La India, por lo menos triplicado sus importaciones de petróleo y de gas ruso desde que se inició la guerra en Ucrania. ¿Y cómo paga eso? Con rupias. Y lo que Rusia necesita, lo pagan rublos. Entre China y Japón el intercambio ya no se hace en dólares. Todo eso habla, ¿verdad?, de esta transición, que vamos orientándonos hacia ese mundo multipolar, que ofrece un abanico de oportunidades muy grandes para los países de América Latina. Podemos aprovechar todo eso de una manera muy, muy ventajosa para nuestros países, porque ya no dependemos de la voz del amo.
No dependemos de que Estados Unidos dé el aval o nos niegue el aval. Hoy en día tenemos un margen de oportunidades. Tenemos grandes organizaciones multilaterales que se han venido creando en estos últimos 10 años. Hoy los BRICS, así como están, ya representan un Producto Bruto superior al del G7, que era la cumbre de la economía mundial, los 7 países más desarrollados, más industrializados. Los BRICS ya están ahí y la tendencia es declinante del G7 y en ascenso de los BRICS. Ni pensemos lo que puede ser con unos BRICS ampliados, con la incorporación de Egipto, Indonesia, Arabia Saudita, Argentina, ¿no es cierto? Y algunos otros países más, Nigeria, otros países más. O sea, hay toda una reconfiguración. El escenario mundial, que antes era plano, había un gran dominante, un polo dominante acá y después pequeños países dispersos, etc. Ahora tenemos una multiplicidad de polos y de centros de poder. ¿Y esto qué hace? Aumenta los grados de libertad de nuestros países. Hace que nuestros países tengan más posibilidades, ¿no es cierto?, de relacionarse, de establecer lazos comerciales, lazos diplomáticos, acuerdos de cooperación, acuerdos de inversiones, y quizá, sobre todo América Latina, condenada a ser el patio trasero de Estados Unidos durante tantos años, ya no lo sea más. Si los gobiernos quieren, por supuesto, tenemos que esperar que nuestros gobiernos en América Latina lean correctamente el escenario internacional, vean cómo es que está el escenario internacional, tomen nota de las posibilidades que ofrece el escenario internacional y actúen en defensa de los intereses nacionales. Si hacen eso, el futuro de América Latina puede ser muy promisorio en un mundo ávido por recursos naturales y en un continente como es América Latina y el Caribe, que es el continente que tiene mayor cantidad, mayor dotación de recursos naturales del planeta. Entonces, estamos en esas vísperas. Y yo espero que los gobiernos de la región actúen tal cual se espera. Bien, todo esto es una reflexión que tiene por objetivo invitarlos a visitar mi sitio web, atiliogorón.com.ar. Ahí van a encontrar algunos cursos que hemos ofrecido hace poco tiempo, que estamos actualizando permanentemente. Cursos sobre la problemática internacional, sobre el tema de los temas más candentes del mundo actual, sobre el problema del lawfare, que está siendo de creciente importancia en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? La justicia al servicio de la dominación política, no solamente en América Latina, también en Europa, también en Estados Unidos, por favor, ¿verdad? Temas sobre la democracia. Amén de muchos materiales que pueden ustedes tomar, descargar del sitio web, libros, buena parte de mis libros, casi todos mis libros están ahí. Y tenemos además un café virtual el último miércoles de cada mes, en donde examinamos estos problemas, invitando a algunos especialistas para conversar con quienes se suscriban, se inscriban, se anoten para tomar parte en el café virtual. Los invito a que nos visiten. Yo les aseguro que va a ser una actividad muy, muy gratificante para ustedes y muy enriquecedora. Vamos a seguir trabajando permanentemente, desde aquí, ¿verdad? Y desde las redes sociales. Estamos prácticamente en todas las redes sociales, ¿verdad? Estamos en el Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook, etcétera, difundiendo estos materiales. Porque creemos que en un momento de cambio tan decisivo como el actual, lo único que nos garantiza que podamos evitar un final trágico, un desenlace trágico, es la educación de los pueblos, la educación popular, el pensamiento crítico, tener una ciudadanía empoderada porque sabe, conoce lo que está pasando y que podamos neutralizar
el blindaje mediático de los grandes medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación, por favor, son medios, como dice el amigo Chomsky, medios de desinformación de masas, ante los cuales tenemos que reaccionar, y esta es nuestra modesta contribución para ello. Bueno, los espero en atiliobrón.com.ar, visítennos y, si es posible, difundan lo que estamos haciendo y ayúdennos a sostener ese esfuerzo. Lo estamos haciendo sobre la base de un trabajo voluntario enorme, pero que cada vez se nos vuelve más cuesta arriba. Y queremos que todo este acervo de materiales que permiten entender el mundo en que vivimos pueda acrecentarse, ser cada día mejor y cada día más conocido, porque le vuelvo a decir, si no sabemos lo que está pasando, estaremos condenados a ser víctimas de una enorme tragedia. Hasta muy pronto.